Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta, son 34 los minutos que pasan ya sobre las 8 de la mañana y bueno, como les hemos contado en el sumario, ayer fue un día muy emocionante, muy ilusionante, se conformaba el nuevo gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en el que Lola García ya fue elegida presidenta y Blas Acosta vicepresidente. Hoy está con nosotros la número 2 de la lista del Cabildo Insular de Fuerteventura, que además se estrena por todo lo alto, se estrena con un decreto, va a llevar el área de emergencias. Paloma Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Con una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, correcto. Entrábamos en alerta en el día de hoy por altas temperaturas. A lo largo del día entra a las 11 de la mañana en concreto. Y bueno, especialmente va a estar centrada, ¿no?, en las zonas de medianía y del centro de la isla. Y bueno, nos estrenamos con alerta, mucha precaución a la ciudadanía, hidratarse bien, evitar la exposición al sol en horas centrales del día. Y bueno, están las recomendaciones en la página del Cabildo, en 112, y bueno, estar monitorizando, controlando, que está el equipo de emergencias en ello. Bueno, ¿qué más áreas, aparte de emergencias, que además nos adentramos en una etapa del año complicada? Estamos en la etapa de máxima afluencia turística y nuestras muchas fiestas playas también, muchas fiestas en los pueblos, mucho turismo, las playas, en cuestión de salvamento también. Bueno, me imagino que hoy me reuniré con el jefe de servicio y ver monitorizando. Yo creo que es un equipo ya, además, que tiene una dinámica de trabajo pues muy bien cogida, están siempre pendientes al 100%, los bomberos, yo creo que es un área que está trabajando bien, viene funcionando bien y bueno, interesante conocer los dispositivos que tienen, conocer al personal y bueno, y estar pendiente de esta época del año como bien dices tú, va a haber mucha afluencia de turismo, las fiestas de los pueblos y bueno, siempre hay más riesgo de incidentes y bueno, estar controlando con el equipo. Bueno, incluso en el área de emergencias, alguna vez hemos hablado con ese jefe de servicio, Fran Torres, al que mandamos un enorme saludo desde Onda Fuerteventura, porque además es una persona que colabora muchísimo con los medios de comunicación a la hora de informar sobre los diferentes incidentes. Y bueno, en muchas ocasiones hemos hablado que así como se solicitan recursos para otras regiones, otras comunidades autónomas en materia de incendios, parece que Canarias tiene que pedirlo un poco más fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, nuestras playas. En nuestras playas, bueno, en cuestión de incendios no es la competencia, es verdad que las otras islas son las que han estado más afectadas, pero es verdad que el Ministerio hace una previsión, suele ser en abril y mayo, para establecer plataformas o bases aéreas y hacer una previsión de dónde se pueden producir los incendios el resto del verano, principalmente, que es la época fuerte. Y bueno, normalmente tienen en Tenerife y en Gran Canaria y La Palma bases aéreas temporales y luego permanentes también, otro destacamento durante todo el año, pero hay un control y hay una monitorización, ¿no?, de esas previsiones. Y luego en Fuerteventura, pues yo creo que nuestra preocupación es el mar. Yo creo que también ahí tenemos que tener con los planes de salvamento y seguridad en playas, que además era un mandato del Gobierno de Canarias, ya cuando yo fui concejala de playas, que teníamos que tener todos los ayuntamientos hechos y preparados esos planes de salvamento, y yo creo que ahí es donde también tenemos que poner la mirada como tierra de mar, como islas además que viven del turismo, como islas que viven de la náutica y de la vida en el mar. Tenemos que poner esfuerzos y es un tema que me gustaría retomar y buscar medios, fondos, ver de qué manera podemos acrecentar la seguridad en playas y colaborar con todos los ayuntamientos de la isla. Bueno, hoy es el primer día. Sí. Hoy ustedes ya han firmado el decreto. Está firmado el decreto a fecha de ayer, tarde, de las áreas que vamos a tener cada uno y Consejo de Gobierno y demás. Y bueno, vamos a ver imágenes de cómo trascendía ayer ese salón de plenos, esa constitución, esa toma de posesión esperada, puesto que ha sido, yo decía esta mañana en el sumario, Paloma, no sé si está de acuerdo, que no son 15 días de campaña, son 6 meses. 6 meses básicamente no oficiales, pero sobre todo con un cabildo insular que ha tenido una situación tan difícil, ¿no?, durante los últimos meses. Ha tenido mucha convulsión, es verdad que en general en toda la legislatura, porque es que si nos remontamos ya a los inicios,
Pues es que ayer miraba, ¿no? Y estaban presentes los 3 presidentes del Cabildo que habíamos tenido en la legislatura pasada, Sergio Lloret, Blas Acosta y Lola García. Y bueno, es verdad que ha sido una legislatura convulsa desde el comienzo, ya no a un nivel político, sino con el tema del COVID, con el tema de la inestabilidad que se creó, con el tema de los cierres del comercio. O sea, ha sido una legislatura muy dura y yo creo que ayer se vivió pues como ilusión. Había emoción, había ilusión, había como tranquilidad también. La ciudadanía te transmite como ánimo, te transmite... Y yo creo que eso es bueno, eso es importante, que dejar trabajar, dejar organizar, dejar planificar. Hay muy buena había buen ambiente. Sintonía, había buen ambiente. Yo creo que hay el respeto también institucional por parte de los otros grupos de la oposición y yo creo que se respiraba un ambiente positivo para trabajar, y porque Fuerteventura se juega mucho, ¿no? Tenemos los fondos europeos, tenemos muchos proyectos también y muchas obras y muchos retos que tiene que asumir Fuerteventura. Ayer se mencionó por parte de algunos sectores, oye, es que no solamente nos estamos mirando a nosotros mismos, nos está mirando Canarias y también nos están mirando desde Europa a la hora de administrar una serie de fondos con tantísima inyección económica. Sin ir más lejos, correcto, Nuria, hay Sin 3 estabilidad planes. muy difícil, ¿no? Hay 3 planes de sostenibilidad turística para la isla de Fuerteventura. Yo he sido portavoz de turismo en el Senado del Grupo Socialista. Estábamos al tanto de todos esos planes que lanzaba el Ministerio de Turismo con fondos europeos, con dinero que venía de Europa. Y Fuerteventura tiene 3 proyectos, 3 planes ya con dinero. 9 millones de euros tiene el Cabildo Insular para un proyecto de senderos, de adecentar los senderos de la Red Natura y ponerlos a disposición. Pero luego el Ayuntamiento de La Oliva tiene otro plan de sostenibilidad turística que se le ha dado hace un mes o 2, lo tiene recién, y el Ayuntamiento de Pájara también tiene otro plan de sostenibilidad turística, que eso tiene unos plazos, tenemos unos plazos para ejecutar, pero hay dinero. Por tanto, lo que hay que hacer es engrasar la maquinaria, hacer un control también y una supervisión, creo que eso también es muy importante de todos esos fondos, y que no se pierda, y captar más y buscar más, porque yo creo que tenemos potencial y no puede ser que nos quedemos a la cola en muchos asuntos, ¿no? Bueno, efectivamente, que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A que no estamos solos en el mundo. Esas inyecciones económicas dependen de la estabilidad política que podamos darle a otras instituciones. Claro, y es que a veces yo creo que nos quejamos, ¿no? Te lo decía el otro día, adoptamos una actitud quizás cómoda o de no querer buscar fondos, de no querer buscar también economía pues no sé, quizás por desidia, dejadez, falta de constancia o desconocimiento muchas veces. Entonces yo creo que también en esa labor va a ser importante. Yo quiero centrarme también en ese aspecto, en buscar muchos fondos. El área de economía circular que voy a llevar también ahora. Con Agenda 2030 hay muchísimo dinero de Europa que lo que quiere precisamente es que los destinos, los territorios, desde la sostenibilidad, reutilicen los residuos, los recursos para generar también economía. Entonces tenemos que ir por ahí, yo creo, dándole una inyección, un salto de calidad a Fuerteventura. Bueno, estamos hablando de salto de calidad, que sería muy importante proyectar, que para eso están también las representaciones políticas, pero hay algo que podríamos decir que es del pasado y que no se ha resuelto. Estamos hablando del agua, correcto, de la vivienda y de las residencias o de las infraestructuras sociosanitarias. Fue algo en lo que ayer incidió de manera muy especial Lola García. Totalmente. Estamos hablando de las necesidades de principios del siglo XX. Totalmente. Y esa es la hoja de ruta del Cabildo Insular. Sin duda. Esas son las 3 prioridades que tiene ahora mismo el grupo de gobierno. Se firmó en el pacto de gobierno y bueno, ya ayer mismo me constaba que tenían alguna reunión consejeros del área. Esta mañana visitaban el consorcio, el CAF, tanto la presidenta como el vicepresidente. Y bueno, es prioridad máxima. El agua afecta, ¿no?, al sector primario, afecta los cultivos, afecta el consumo, ¿no? Algo tan básico, como bien has dicho tú, Nuria, que seguimos sin resolver. Vamos a estar vigilantes en el sentido de que tiene que ser prioridad el tema del agua, al igual que el tema sociosanitario. Hay un tejido social, sociosanitario muy fuerte en Fuerteventura, además, donde hay una gran implicación de entidades y asociaciones que son los que están llevando ese peso, ¿no?, con una labor tremenda, impagable muchas veces, y una dedicación que tenemos que darle respuesta, tenemos que darle seguridad con la financiación, que esa es otra de las demandas que tienen, y tender a ese instituto sociosanitario, que es lo que se quiere crear desde el Cabildo Insular, que gestione y que canalice todos esos servicios, aparte de las infraestructuras que seguimos siendo de las últimas de la cola de Canarias.
Bueno, vamos a salir un momentito de esta foto de ayer, que desde luego que a partir de hoy, pues bueno, el Gabinete de Comunicación del Cabildo Insular de Fuerteventura nos irá informando puntualmente de una agenda en la que pues nos imaginamos completamente que Lola García y Blas Acosta van a intentar agilizar la visita a todos los departamentos para meterse de lleno en los asuntos y empezar a trabajar. No va a haber vacaciones ni en No. julio ni en agosto para este grupo de gobierno y mucho menos desde que Pedro Sánchez decidiera que el 23 de julio se van a abordar las próximas elecciones generales. De hecho, Pedro Sánchez visitaba este fin de semana la isla de Tenerife, donde se organizaba en el terreno del puerto de La Cruz un enorme cónclave al que asistían algunos representantes majoreros, entre ellos la familia Manuel Hernández y Paloma Hernández, entre otros muchos que también veíamos en las imágenes. Impresiones sobre este encuentro. Bueno, impresiones muy positivas en tanto en cuanto tenemos el mensaje muy claro que hay que mandarle a la ciudadanía. Tenemos una gestión tremenda en estos 4 años que hemos estado en el gobierno del Partido Socialista, con 200 leyes que han modernizado el país, con una recuperación económica tremenda, porque el país está a la cabeza de Europa en crecimiento de empleo, en crecimiento económico. La inflación se está controlando, se está intentando reducir, y yo creo que los datos son muy buenos, ¿no? Nosotros tenemos una gestión que defender y el mensaje es claro. Lo que tienen en contra es un Partido Popular con Vox, o sea, no hay otro mensaje. Un Partido Popular que ya no se corta en admitir pues que la violencia de género, poco más o menos, ya poniéndola en duda, poco más o menos que va a derogar todas las leyes, ya lo ha dicho, de sociales, y está pactando descaradamente ya en todas las comunidades autónomas. Lo hemos visto en Valencia, en Extremadura, en Aragón, con un Vox que tira a la basura la bandera LGTBI, que tira a la basura la Agenda 2030. Yo que voy a ser encargada de este área y que está a la orden del día en todos los ministerios y desde Europa, y cuando es un pacto firmado, la Agenda 2030 es un acuerdo que sale de las Naciones Unidas, del desarrollo sostenible, donde defiende la igualdad social, económica, laboral y sostenible del medio ambiente. O sea, un partido que niega el cambio climático, que niega la igualdad de género, que niega la diversidad. Yo creo que es intolerable, ¿no?, que pueda asumir el gobierno de España, pero nos lo jugamos mucho el 23. Ujú. Bueno, es una pretensión. Ayer escuchábamos una entrevista de Yolanda Díaz en un medio de comunicación Sí. donde, bueno, pues se hablaba, efectivamente ella mencionó el titular que además elegimos para la noticia sobre este fin de semana en Onda Fuerteventura. Elegimos el titular, decía Pedro Sánchez: la economía española va como una moto, ¿no? En términos generales, en la comparativa en cuanto al resto de los países europeos. Se hablaba también de los beneficios de ese aumento del salario mínimo interprofesional, pero Correcto. también del horario. Decía Jornada Yolanda laboral. Díaz: la situación española es una situación anómala en cuanto a los horarios que mantenemos, los horarios comerciales, los horarios de hostelería en España, comparado con el resto de Europa. Hablaba incluso de la reducción de horarios sin la reducción de salario. Me gustaría saber las impresiones de esta ley o de esta medida o de este cambio de mentalidad. ¿Qué opina el Partido Socialista? Es decir, ¿cómo le decimos a la propietaria de una zapatería que tiene que reducir el horario a su empleada o empleado 2 horas menos diarias, tiene que pagarle el mismo salario porque va a tener la misma productividad, o incluso que es que en Europa cierran a las 5 de la tarde cuando nuestra manera de Bueno, vivir es claro, otra, ¿no? a ver, comparado con Europa, pues Claro. tampoco podemos tomar ese modelo. Yo viví un año en Inglaterra y no tiene nada que ver el estilo de vida, ni las horas de luz que tenemos, ni el ritmo. Allí a las 5 de la tarde es de noche, en buena parte del año. Bueno, es un aspecto que es la propuesta, ¿no?, que lanza Sumar. Nosotros estamos valorando otras opciones que puedan ser también eficientes en cuanto al horario de trabajo. Ya hemos implantado nosotros el teletrabajo, que es una herramienta que tienen las administraciones para flexibilizar esa jornada laboral. Tenemos flexibilidad en la jornada laboral también. Habrá que ver, ¿no? Habrá que evaluar si eso realmente va a tener un impacto en la productividad, que es lo importante, en la eficiencia y en la calidad de vida, ¿no? Yo creo que si siendo flexible en el horario, aquí hay muchos centros, muchos comercios y en Península que abren a las 11, otros abren a las 10. Hay flexibilidad horaria. Yo la cuestión de reducir la jornada laboral manteniendo el salario, pues habrá que ver los estudios, ¿no?, si se permite, si se puede o no, porque luego está la parte empresarial que también tendrá pues mucho que decir, ¿no? Yo creo que esto
no hay que lanzar tampoco campanas al vuelo, hay que tomar medidas serias, ver el impacto real que puede tener en la economía, en el tejido empresarial. Y yo creo que hay que estudiarla bien, ¿no? Ahora mismo estamos creciendo económicamente, estamos bajando los datos de paro como nunca y por tanto yo creo que tenemos que seguir en esa senda y es la seguridad que da ahora mismo el gobierno socialista. De hecho, bueno, se le preguntaba y repreguntaba a Yolanda Díaz si esto iba a ser con el acuerdo, con el consenso de sindicatos y de patronal, algo que Claro. no contestó. Quien sí ha contestado sobre asuntos de economía ha sido Pedro Sánchez y ha sido sobre, bueno, pues las medidas que está defendiendo desde el programa de Ana Rosa Quintana hasta el programa de Évole. Hemos visto incluso en El Hormiguero, es decir, está recorriendo todos los programas para vender, si me permiten la expresión, su gestión. Una gestión o una legislatura en la que el gobierno se ha atrevido a subir los impuestos no solamente a los bancos, sino también a las energéticas y a las rentas más altas, a los millonarios. Lo escuchamos. Y aquellos que les importe la economía, tanto la doméstica como la nacional, que en definitiva somos la mayoría social de nuestro país, les recuerdo que la economía española va como una moto. Y eso no es casualidad. Que la economía española va como una moto. Y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española, que va como una moto. Yo recuerdo a la derecha decir, la mejor política social es la que crea empleo. Pues este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. Y queremos seguir haciéndolo 4 años más. Bueno, bien, pero hay una tarea pendiente, ¿no? La reforma fiscal. Correcto, bueno, o sea, el siguiente paso que tocará en la siguiente legislatura, es verdad que lo demandan pues las comunidades autónomas, lo demandan las distintas entidades sociales, los empresarios, y yo creo que hay que meterle mano, además una de las demandas de Europa a lo que es la reforma fiscal, revisar los tramos de fiscalidad y bueno, y es el reto que nos queda por delante en la próxima legislatura si tenemos la oportunidad. Decías que se estaba recorriendo todos los altares, Pedro Sánchez, Sí. es verdad, porque es que no ha dado tiempo y ahí hacemos autocrítica, ¿no? Quizás los cargos socialistas, muchos de los que hemos estado en Madrid, en Cortes, es que no ha dado tiempo a vender. Hemos tenido una pandemia, además, que impedía el reunirnos con gente, el hacer ruedas de prensa, el reunirnos, ¿no? Con militancia en asambleas, y todo eso también ha sido un hándicap que ahora no lo vemos, ¿no? Pero hay que vivirlo, hay que echar la vista atrás y ha costado explicar quizás toda esta gestión y además que ha sido sin parar, consejos de gobierno, consejos de ministros tras consejos de ministros y bueno, ahora toca explicar la gestión y yo creo que es muy buena, ¿no? Bueno, estamos viendo además cómo a nivel nacional los pactos con Vox, los pactos con el Partido Popular, hoy mismo veíamos, ¿no? Las 72 horas en las que Guardiola, de Extremadura, ha cambiado el tono de esa rueda de prensa en la que aseguraba que no iba a cambiar sus principios, que incluso se sometía a una moción de censura, a cómo han ido cambiando las líneas rojas, se han convertido en líneas verdes, parece ser. Ustedes me imagino que de cara a esta campaña, a estos próximos días que comienzan a partir de la semana que viene, una de las cuestiones va a ser la diferencia, ¿no? La diferencia con respecto a un Partido Popular que se está alineando con Vox o Vox con el Partido Popular. El Partido Popular es Vox, está claro, es una excusa. Ellos quieren gobernar con Vox a toda costa, te he dicho, ya lo están haciendo en Extremadura, Aragón, Valencia, Castilla y León, donde recordemos querían prohibir el derecho al aborto de las mujeres. En Castilla y León lo vivimos allí, me acuerdo en la Cámara, en un pleno muy duro. No se cortan, han sacado una pancarta, como te digo, Nuria, tirando a la basura la ley de cambio climático, la Agenda 2030, la violencia de género, trans, la diversidad sexual, ¿no? Por tanto, yo creo que es un peligro porque es que nos jugamos mucho, ya no solo los votantes socialistas, votantes de izquierda, nos lo jugamos las mujeres, nos lo jugamos el colectivo homosexual, nos lo jugamos los jóvenes, nos lo jugamos la gente que apuesta por la sostenibilidad, por una realidad que está ahí, lo estamos viendo, el cambio climático es una realidad y yo creo que el negacionismo, políticos que niegan el COVID, que dicen abiertamente que no se vacunaron, lo han dicho dirigentes de Vox. Por tanto, yo creo que es una involución, es volver para atrás, tienes que oír,
tienes que verlo porque cuando oyes el discurso, ¿no? Negando a la inmigración, el derecho que tiene un inmigrante a venir a hacer un proyecto de vida, es muy duro y yo creo que nos jugamos mucho. Claro que el mensaje va a ser clarísimo de que no queremos volver atrás con un Partido Popular que además le ha dado abiertamente la mano a Vox y es lo que quieren hacer para España. Bueno, de momento la presidencia de las cámaras autonómicas parece que se va a quedar en manos de Vox. Sí. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa con esos tonos que se están pidiendo, que sean serenos, que sean respetuosos, que sean, bueno, pues desde la más absoluta parcialidad. De hecho, ya hemos visto cómo hay diferentes colectivos, el movimiento LGTB. Correcto. Ha entrado de lleno en la campaña electoral. Veíamos cómo esa campaña arcoíris recorría la isla este pasado fin de semana intentando recabar, pues eso, que no volvamos atrás, ¿no? Es que el discurso de Vox, es que las palabras que utiliza Vox son contundentes, son tajantes, son homófobas, son racistas, o sea, tienen un discurso tan... negar la violencia de género, negar que están matando a mujeres por ser mujeres, es que es de locos, ¿no? Entonces yo creo que es evidente, la ciudadanía tiene que ir en masa el 23 de julio a poner su voto, pero no puede permitir que entremos, porque además ni Fuerteventura ni España es así, somos al revés, somos países plurales, somos países abiertos, pioneros en leyes sociales como la ley trans, la ley del matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia que hemos aprobado también en esta legislatura. Somos un país abierto, tolerante y libre y por tanto no podemos permitir, yo creo que se va a vivir una legislatura muy ardua si realmente PP y Vox entran y empiezan a derogar todas las leyes que dan derecho a la ciudadanía. Es verdad que el domingo estábamos en la caravana arcoíris acompañando al Tijai, muy bien organizado, con mucha alegría, con mucho colorido, con mucho respeto y mucha tolerancia, ¿no?, a la diversidad, y además es verdad que Vox no estaba invitado, obviamente, no creo ni que hubiera ido, pero bueno, no es bienvenido. Bueno, en la campaña de Vox vemos cómo a qué está orientando. Se está cuestionando pues exactamente la violencia de género, los derechos, la ley trans, en fin, incluso la Agenda 2030, el cambio climático, bueno, temas que son muy mediáticos y que están disparando las tertulias, los artículos de opinión o los colectivos. ¿Cómo va a ser la campaña del Partido Socialista? Bueno, nuestra campaña va a ser claramente explicar, poner en valor la gestión que se ha hecho, que ha sido tremenda, ha sido, te voy a decir, muy buena, porque no solo se han dado nuevos derechos, no solo hemos crecido en derechos, sino además estamos creciendo económicamente, estamos estabilizando el tema laboral, ¿no? Los trabajadores, estamos descendiendo el paro, ya no solo en España, también en Canarias está habiendo más turismo que nunca y de calidad, se está intentando crecer económicamente y por tanto esa va a ser una de las líneas, explicar lo realizado, y la otra línea va a ser explicar el programa electoral, las medidas, nuevas medidas que se está terminando ya de perfilar para los próximos 4 años. Bueno, pues ya saben que Paloma Hernández es la candidata al Senado, va a tener que compaginar. Tenemos una representante política que le gustan los dobletes habitualmente. Ha estado en la campaña al Cabildo de Fuerteventura con éxito, están gobernando y ha estado también al frente del Senado durante los últimos 4 años con una actividad legislativa importante, que es verdad que quizá no ha llegado esa gestión a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, probablemente, quizás, bueno, uno te metes por los horarios también, muchas veces es verdad que invitaban a venir a medios, yo estaba en comisiones, estaba en pleno, una parte de la legislatura también con el tema del COVID, la otra pues quizás más metida en la gestión, pero bueno, contenta con la gestión hecha, yo creo que hay tiempo de explicarlo, también se ha publicado y está en redes, ¿no?, la gestión, y muchos expedientes importantes que tenía Fuerteventura pendiente que se han conseguido desatascar, y uno también que me acordaba veniendo para acá, ¿no?, el tema de los camiones isotermos, una demanda que salió de la Cofradía de Gran Trajal, de los pescadores, ¿no?, porque tienen que enviar los camiones isotermos a Madrid para la revisión de todo el tema del frío, el túnel del frío y demás, y es verdad que esa demanda, porque ellos pedían una prórroga debido al encarecimiento del combustible, de los materiales, y tenían que pedir nuevos camiones, y pidieron una prórroga en esa ley, y vino y nos la emitió el Ministerio a través de una moción que además registré junto con el Gobierno de Canarias, y se lo pedimos al Ministerio, y se consiguió esa prórroga. Por tanto, se puede hacer mucha labor escuchando con talante
y trabajando en Madrid y no yendo y viniéndote sobre la marcha, que eso tampoco creo que sea lo correcto, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por ese logro y por la Cofradía de Gran Tarajal, que siempre está ahí, ¿eh? Sí, Siempre sí. son líderes también en cuanto a las reivindicaciones. Bueno, una pregunta, porque hay algunos de nuestros oyentes que están diciendo, bueno, pero es que senadora cobra como senadora, va a ser consejera, cobrará como consejera, es decir, aquí hay una acumulación, ¿no? Está bien que lo hayas preguntado. Sobre todo para intentar discernir, dice, oye, ¿qué pasa con la izquierda, no? ¿Qué pasa con el Partido Socialista? No, ¿Cómo van a resolver esto? con la izquierda. No, decía. Por el tema del. No, está bien que me lo preguntes para aclararlo. Mm. No se cobran 2 sueldos públicos. No se pueden cobrar 2 sueldos públicos. Yo no voy a cobrar, no se puede cobrar. Yo, mi caso, el caso de otro, de quien sea, tú no puedes cobrar como senador y como consejero del Cabildo de Fuerteventura. Tú no puedes cobrar como alcalde o como concejal y como senador. Solamente se puede cobrar un sueldo. Trabajarás como 2, pero solamente Se puede puedes cobrar uno. un sueldo. Esto es interesante aclararlo. No, esto hay que aclararlo, porque Claro. igual uno lo da por hecho Sí. y a lo mejor, claro, la gente está pensando va a cobrar 2 sueldos, pero Claro, bueno, claro. para nada. Se cobra solo un sueldo. Que sí elige, en este caso, la Exactamente, persona que eliges vaya la persona a... exactamente por qué cámara o por qué entidad quieres cobrarlo, pero en ningún caso se cobran 2 sueldos Bueno, pues públicos. aclarado. Está bien porque igual la gente estará diciendo, jo, Claro, porque, por ejemplo, Em, tenemos el caso de Paloma Hernández, pero tenemos un Fernando Enseñat que es concejal en la oposición, Correcto. en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y y parlamentario. parlamentario. En este caso, tendría que elegir solamente Correcto, un salario. correcto. Hay muchos compañeros de distintos partidos que no, en ningún momento se cobran 2 sueldos íntegros netos. Para nada. En cualquier caso, siendo el Senado una cámara que exige tantas horas de estudio, porque en realidad es una cámara muy poco mediática, pero a la hora de establecer esas mociones o enmiendas o comisiones de las que se forma parte, Claro. hay que tener bastante conocimiento de las leyes. Claro, por eso mismo ¿Se yo dedicará aprovecho. de lleno al Senado? Hombre, yo voy a intentar compaginar, por eso me presento. Si no, no tengo necesidad. O sea, no es una cuestión económica ni de nada. Yo es una cuestión de rentabilidad y de que creo que Fuerteventura necesita esa voz en Madrid, esa voz pendiente en ministerios, esa voz buscando proyectos, financiación, esa voz de relaciones y de poner las necesidades de Fuerteventura en Madrid. Yo tengo precisamente una trayectoria de 3 años y medio donde ya conozco el funcionamiento, donde ya hay mucho trabajo realizado, hay muchas cuestiones ya encausadas y encaminadas, y yo precisamente lo veo como un potencial el que ahora mismo, estando en el Cabildo de Fuerteventura, puedas traer en la Cámara Territorial, porque muchos temas también van a ser más ágiles y ya hay mucho camino andado. Y yo al revés lo veo como un potencial totalmente para la isla de Fuerteventura. Y no estoy hablando para mí, porque es más trabajo, como tú bien dirás, y más carga y qué necesidad, ¿no? Pero es que precisamente creo que Fuerteventura necesita ese empuje que ahora, con una estabilidad en el Cabildo Insular y con una gestión ya realizada por mi parte, yo creo que vamos a desatascar muchos asuntos. Bueno, hoy se constituye, por cierto, el Pleno del Parlamento de Canarias. Correcto, sí. Hoy también un día muy ilusionante para el Partido Socialista, para los compañeros que van a formar parte, en otra clave. Efectivamente, 2 compañeros parlamentarios, Rosabella Cabrera y Manuel Hernández, que van a estar en el Parlamento representando la isla de Fuerteventura para todos. Que también Manuel nos decía, voy a entrar, bueno, lo hemos visto incluso en las fotografías, con muchísima humildad, ¿no? Allí Sí. sentado en la mesa con Ángel Víctor Torres y, bueno, pues con toda la experiencia y el conocimiento que ha adquirido ya en el Cabildo Insular de Fuerteventura para traer los grandes temas en materia de infraestructura sobremanera para Fuerteventura. Sí, qué falta nos hace. Paloma Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte, ánimo en esa Consejería de Seguridad y Emergencias, entre otras, en plena alerta. Mucho cuidado y ojalá más recursos también para nuestras playas, para nuestros trabajadores del Cabildo, etcétera. Gracias. Gracias, Nuria. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos vamos a ir desde este resumen del Cabildo Insular con la mirada puesta en el Senado. La campaña empieza el día 7, las elecciones van a ser el día 23 de julio y bueno, hablaremos con todos los candidatos e incluso celebraremos, como no podía ser de otra manera, esos debates a los que Onda Fuerteventura ya les tiene acostumbrados. Vamos a ir hacia atrás, nos vamos a ir a Antigua y hacia atrás digo porque volveremos a ese pleno de investidura en el que Contigo Fuerteventura, Contigo Antigua, obtenía una plaza de concejal. Esta semana anunciábamos ya la cercanía entre el grupo de gobierno y esta organización política de cara a formar parte con áreas como comercio o accesibilidad. Nos lo van a contar sus protagonistas.